Hola, muy buenas noches. Soy el maestro Octavio Contreras Borseguí, yo soy historiador egresado de la Universidad Iberoamericana y me han solicitado compartir algunos planteamientos acerca de la festividad y el origen de la misma del Día de Muertos aquí en la sociedad de México en la época contemporánea. Uno de los puntos de lo que se me solicita es hablar un poco del origen de la festividad y cuándo comenzaría a llevarse a cabo. Si hablamos específicamente de lo que es la festividad de Día de Muertos, como nosotros lo identificamos, esto es algo eminentemente europeo. Todo lo demás que se puede hacer referencia al culto a la muerte, antes de la llegada de los españoles, de la caída de México Tenochtitlan en el año de 1521, todos serían precedentes que hay que dejar bien claro, pese a lo que diga muchísima información que forma parte de la tradición del mundo prehispánico, sí hay un culto a la muerte en fechas diferenciadas, pero que no tiene nada que ver con este. ¿Sí? Es un culto prehispánico que tenía un sentido y una lógica muy diferente y que es a partir de la llegada de los primeros grandes evangelizadores ya en masa para estructurar el proceso de evangelización en general. Esto va a ocurrir a partir del año de 1524 con la llegada de los primeros 12 franciscanos al territorio de lo que se va a convertir eventualmente en la Nueva España, que es la base de la sociedad mexicana como tal. Hay que diferenciar muy bien lo que son los cultos prehispánicos de lo que va a ser el culto que nosotros identificamos como el Día de Muertos. Hay que tenerlo muy presente que no es lo mismo, porque cometemos el error de pensar que nuestras verdaderas y auténticas raíces son las del mundo prehispánico. Esas son una parte. Las otras verdaderas auténticas raíces vienen del mundo europeo, católico, cristiano, apostólico, romano. Y eso es algo que debemos ya de entender y dejar muy claramente definido para que no nos andemos con estas ideas de que la tradición original es prehispánica. Tenía un sentido y una lógica diferente. La que nosotros entendemos aplicado 1 y 2 de noviembre es totalmente católico-cristiana. No tiene nada que ver ya con el mundo del culto a los muertos, que sobre todo algunos de estos que empezarían dentro de las festividades indígenas, empezarían desde el mes de agosto y que a lo mejor, como dicen por ahí algunas fuentes, entre ellas por supuesto Wikipedia, que te dicen que duran prácticamente todo el mes, sí, nada más que es agosto, septiembre, octubre, noviembre. Es con 3 meses de anticipación que van a pasar las cosas y que tienen una connotación diferente. También suele hacerse referencia a que estos cultos son ancestrales y que no debemos de comprarnos la idea de aceptar cultos ya contemporáneos como el Halloween. Las personas que hacen este tipo de afirmaciones no tienen la más remota idea de lo que están hablando. El Halloween como tal, el Halloween original, así como hablamos del origen, del original culto indígena prehispánico, si hablamos realmente del culto original del Halloween, este va a ser mucho más antiguo que el prehispánico, mucho más antiguo que las sociedades mesoamericanas. Por eso debemos de tener mucho cuidado con lo que nosotros afirmamos y darnos cuenta que la noción que nosotros tenemos del Halloween contemporáneo, totalmente comercializado, no se nos olvide que también el Día de Muertos está perfectamente comercializado, por Dios. O sea, debemos de entender que ya basta de estar repitiendo ideas de tradiciones que son llegadas de afuera, que son adaptadas, que son comercializadas, tanto la local como la extranjera. No debemos de olvidar esto y sobre todo lo más importante, una parte en la que se está hibridizando. Si tratamos de hablar un poco de lo que son los rituales de las épocas antiguas, el primer elemento fundamental es que hay que entender que aquí no tiene absolutamente nada que ver en el mundo prehispánico cuando hablas específicamente del culto entre los mexicas. Nada más que la tradición de los mexicas es relativamente reciente en comparación con otros grupos mesoamericanos como van a ser los purépechas o como van a ser los grupos mayenses o como van a ser los grupos de algunas otras regiones, por ejemplo, de la zona norte, que no van a desarrollarlo ni entenderlo de la misma manera. Si vemos que la muerte está sempiternamente presente, van a tener perfectamente claro que la muerte es lo único que tienen seguro en la vida, nada más que eso también pasa en el mundo occidental, por Dios. O sea, no tenemos que considerarnos privilegiados de que aquí se tienen cosas que no se tienen allá. Aquí se entienden de manera diferente y se adaptan a las circunstancias en una serie de cultos locales, que si nosotros lo preguntamos a nuestra gente dentro de nuestra cultura contemporánea, la gente te va a conocer más del culto europeo que del culto americano, por Dios. Eso es algo que tenemos que superar. Dentro de estos cultos de las épocas prehispánicas van a haber variantes. Hay que entender que se tiene, por ejemplo, la noción de lo que es un espacio para los muertos, que es el Mictlán.
en donde presiden básicamente dos deidades, que serían Mictecacihuatl, que es la parte femenina, y Mictlantecutli, que es la parte masculina. Nada más que a diferencia del mundo europeo, la connotación del lugar de los muertos en Europa suele identificarse habitualmente con la parte del infierno. Esto también es incompleto, porque también el reino de los cielos es el lugar al que van los muertos. Hay que entender que no nada más la parte de la muerte se refiere al lugar de castigo. Eso hay que dejarlo muy claro. En el caso de los muertos que no fueron bautizados, por ejemplo, en el caso europeo sabemos que existe la parte del limbo. Y este limbo es un estatus como intermedio, pero es un lugar de muertos también. No son ni castigados ni beneficiados, sino simple y sencillamente están como en la nada. Pero existe el reino de los cielos, en donde para poder acceder al reino de los cielos tienes que estar muerto. Ahí es en donde nos tenemos que dar cuenta de lo mal que entendemos de los dos lados y de las dos partes. Del lado indígena, este culto te lleva también a hablar de las nociones del sacrificio que no todas las culturas tuvieron, las culturas mesoamericanas me refiero, o no la tuvieron de la misma manera o no la aplicaron todo el tiempo. Hay que entender que estos son de las cosas que, por ejemplo, los grupos asentados en la cuenca de la cuenca endorreica, de lo que nosotros generalmente llamamos el Valle de México, cuando llegaron los mexicas, el culto que ellos tienen de hacer el sacrificio humano, en los culhuacanos, los tecpanecas de Azcapotzalco, ellos no lo tenían, o tienen otro tipo de variante de culto que ellos mismos incluso van a rechazar lo que hacen los propios mexicas. Hay que entender esa buena parte. Hay que entender que ese culto de la muerte, utilizando los elementos del sacrificio humano como tal, los toltecas lo terminaron rechazando. El propio mito de Quetzalcóatl lo termina rechazando. No se debe de hacer ese tipo de sacrificios, no se debe de hacer ese tipo de veneraciones. Y el sentido de la muerte va en la línea de que, por ejemplo, en la base de la agricultura, cuando tú matas una semilla, la metes a la tierra, la semilla muere, pero a raíz de esa muerte se genera la vida. De ahí van a ser la milpa de la que nos vamos a alimentar todos nosotros y van a salir las nuevas semillas de las que se van a morir y van a volver a generar mucha vida. El sentido de la existencia va a estar construido en mucho en la relación que se tiene con la forma en la que moriste. Ese es un punto muy importante de la diferencia que se va a tener en el mundo prehispánico. Durante la conquista se insiste mucho que los guerreros, si mueren en combate, se van a convertir automáticamente, diríamos, como especies de guaruras que van a acompañar al sol desde que sale hasta el cenit. Y las que acompañarían después de muertas al sol del cenit hasta el atardecer y el anochecer sería el equivalente femenino de los guerreros. Las equivalentes femeninas serían las mujeres que murieron en el parto dando a luz, porque es una guerra, es una batalla, están luchando contra la muerte para traer a la vida a un futuro guerrerito o productor de guerreritos. Es así como nosotros debemos de entenderlo. Para la noción del europeo le cuesta mucho trabajo entender esto. El entender que el lugar de los muertos, el Mictlán, no es un lugar de castigo, no es un infierno. Las traducciones se han hecho mal en ese sentido. Algo similar a lo que ocurre con el concepto de cielo. Para los indígenas, los supramundos no son lugares tampoco de premio. Son lugares en los que inclusive los dioses o los muertos pueden subir y bajar dependiendo de cómo se estén dando las circunstancias. Por lo tanto, la diferencia de lo que es la cultura del mundo prehispánico con respecto a la muerte es inmensa, es enorme. La connotación de que es la forma en la que pierdes la vida la que te permitiría llegar al Tlalocan, o te permitirá llegar al Mictlán, o te va a permitir llegar a ser guarura, literalmente, del dios Sol. Va a depender de la forma en la que te mueres. No va a depender de cómo fueron tus actos en vida. Allí entenderás que la noción de la visión de la muerte que se tiene del lado europeo no tiene absolutamente nada que ver con eso. Y hay que entender también que para poder jalar la visión de los indígenas de primera, segunda y tercera generación, de 1524 en adelante, los frailes van a tener que conceder una serie de cosas para hacer que los indígenas se acerquen y traten de entender y equiparar un poquito lo que ellos les están trayendo, que es la palabra de Dios, del Dios de los cristianos. Pero tú entenderás que les va a costar mucho trabajo entender que solo hay un Dios, que es un Dios que es muy curioso porque solo hay un solo Dios, pero está dividido en Dios Padre, Dios Hijos y Espíritu Santo. A los indios esto no les hace lógica. ¿Cómo pueden tener tres padres y no tener una madre, no? O puede tener una madre, que sería el caso de la Virgen María, que también es extranjera. No se nos debe olvidar, eso es Miriam de Canaán. Los frailes son los que van a hacer el enlace y son los que van a hacer el enganche para con el culto a una deidad que es la que crea y cría a todos los hombres dentro de la visión prehispánica mexica específicamente, que
va a ser el caso de la diosa madre la Coatlicue, ¿sí? Y este culto ya existía desde antes de que llegaran los españoles, curiosamente en la zona del Tepeyac, ahí era donde se veneraba justamente a la diosa madre de todos nosotros, y no va a tener nada de extraño que justamente en esas regiones, a partir del año de 1531, dice la tradición, porque yo lo digo como historiador, históricamente es muy difícil comprobar lo que el Nican Mopowa, es decir, la versión oficial, nos dice acerca de las apariciones de la Virgen, porque además ese texto se escribió casi 120, 130 años después de las apariciones de la Virgen. Por lo tanto, nosotros estamos hablando aquí eminentemente de una tradición donde los rituales y los cultos de otras épocas no se pueden entender de la misma manera. Cuando nosotros hablamos de la época contemporánea y hacemos referencia, por ejemplo, a lo que la tradición ahora nos marca, que sería el manejo de las ofrendas, la base esencial de lo que debe tener una ofrenda va a ser las fotografías de los seres queridos o de los personajes importantes que hayan fallecido en este ciclo. Debe de tener papel picado, lo más brillante posible. Habitualmente el papel debe de ser de color naranja, debe de ser de color morado, debe de ser de color negro, a veces también lo vamos a tener en color blanco, que serían como los tradicionales relacionados con la ofrenda. Debe de haber elemento fundamental que representa ahí sí la visión indígena, el cempasúchitl, la flor del cempasúchitl, porque se considera que entre la tradición indígena la flor de cempasúchitl, que es de un naranja muy brillante, es la que le va a marcar el camino. Es tan brillante que los muertitos van a ver el brillo de ese color naranja que les permite saber cuál es el camino que ellos deben de tomar para no perderse y poder llegar a sus casas, particularmente cuando ellos van a regresar en una tradición que esa sí no es indígena, es una tradición totalmente europea. Esta visión, el hecho de que sea el 1 y el 2 de noviembre, ese es el culto que se hace en Europa, ese no es culto mesoamericano. Discúlpenme, pero ahí sí no podemos permitir que se sigan diciendo falsedades en ese sentido. Esto es eminentemente europeo y es la forma en la que el culto se va a terminar jalando para la parte que les interesa a los europeos como tal. Y de ahí deriva la construcción justamente de estos altares de muertos en donde se van a hibridizar algunos elementos. Obviamente en aquel entonces no tenían fotografía, pero a lo mejor es un pequeño retratito, a lo mejor es una representación gráfica, pero lo más importante, la utilización, por ejemplo, de las dichosas calaveras, que algunos te dicen que tiene la relación con el Zompantli. Hay que entender que el culto del Zompantli, el culto a los muertos en ese caso no es culto. Los cráneos que se colocaban en los Zompantlis eran las de los sacrificados, prisioneros de otros pueblos, guerreros sacrificados. Y en ese sentido no se les veneraba, no, es una muestra de poder. A ellos no se les venera, eso no es cierto. La generación de los cráneos que nosotros vamos a tener, hechos de azúcar, que se van a colocar en los altares, también lamento decirles que para que puedan existir las calaveras de azúcar implica que tengas caña. La caña no es americana, ¿sí? La caña la van a traer directamente de Europa también. Entonces las calaveras de azúcar no podrían existir como nosotros la conocemos. El pan de muerto, excuso decirles que la generación del pan de harina, como nosotros lo conocemos, eso no es local, eso también va a ser importado directamente de Europa. La idea que tenemos cuando vemos el pan de muerto, que vienen los huesitos, originalmente no era representación de huesos, originalmente era representación de flores. Esto nos permitirá ver que nosotros vemos un culto que se ha ido construyendo a lo largo de 490 años. Recuerden que estamos a punto de llegar al quinto centenario del descubrimiento y de la conquista de México, y que mucho de lo que además nosotros conocemos como el culto prehispánico lo centralizamos particularmente con los mexicas. Se nos olvida que hay otras culturas que van a tener pequeñas variantes con respecto al culto. Otra cosa que debe de tener agregado el altar, por supuesto las veladoras, por supuesto las velas, desea alguna representación gráfica del personaje muerto o alguna prenda, algo que le haya pertenecido, y algo que también se veía como una interpretación netamente popular, que la iglesia, la jerarquía eclesiástica no aceptaba como tal, y que los prehispánicos no lo tenían. El hecho de dejar, no sé, una botella de alcohol, refresco, o poner la comida que le gustaba específicamente al muertito. Esto ya es la interpretación que se va a hacer a nivel popular. Por eso, en ese sentido, es muy interesante y es muy rica, pero que ahí sí no tenemos los elementos históricos para entenderlo de la misma manera en el mundo prehispánico y o en el mundo europeo. Ahí hay que tener mucho cuidado con lo que representa el manejo de la ofrenda como tal.
Tal vez lo más representativo en el mundo contemporáneo de la sociedad mexicana, lo más representativo de esta festividad, pues es esta imagen de los cráneos o de los esqueletos completos que si nosotros nos ponemos a ver de repente lo que piensan algunos extranjeros, nos ha tocado constatarlo, de repente con gente que viene de España, con gente que viene de Francia, con gente incluso de la propia Latinoamérica, el hecho de que yo a mis alumnos, por ejemplo, tenía la costumbre de traerles calaveritas de azúcar, en algún momento incluso hasta con el nombre de cada alumno personalizado, y de repente dos que tres así, y cuando eran alumnos de intercambio era peor, así como que a mí por qué me están dando esta calavera, ¿no? ¿Por qué me estás deseando la muerte? Entender que no en todo Europa, no en todo el mundo, no en toda América y no en todo México se capta y se entiende exactamente de la misma forma y de la misma manera. Es una festividad de un corte eminente popular y de base eminente religiosa, y por esa misma razón no es una festividad oficial. Por eso va a haber algunas instituciones que van a dar esos días por el uso y la costumbre, pero oficialmente, por ejemplo, en la Universidad Iberoamericana, nosotros no tenemos marcados que esos días no hay clases, pero en otras instituciones como la Universidad de Anáhuac, ellos sí lo tienen marcado como un día festivo. Hay que entender la separación entre la iglesia y el Estado, y que hay ciertas ceremonias que son de corte eminentemente popular o religioso, pero que no necesariamente van a estar marcados en los calendarios civiles o nacionales. Aparte de realizar ofrendas, ¿habría alguna otra forma de realizar el culto a los muertos? Puede haber variantes, y dentro de esas variantes, por ejemplo, nos podemos encontrar nuestra directora del Departamento de Historia, la doctora Yandel Lloyd. Ella vive en la zona de Cuernavaca, en los suburbios de la zona de Cuernavaca, y nos platicaba que cuando ella recién llegó a establecerse allí, le llamaba mucho la atención que los altares no los hacían adentro, es pueblo, los altares los hacían afuera, pero la variante que a ella particularmente le llamó mucho la atención fue el hecho de que tenían guardada la ropa de los muertitos. Y cuando llegaban estas fiestas, sacan la ropa del muerto y la rellenaban con tela o la rellenaban con paja, simulando el cuerpo. En la parte superior poniéndole una imagen fotográfica, y es como si literalmente el muerto se encuentra aquí entre nosotros y estamos utilizando la ropa del muerto para simular que se encuentra entre nosotros, que nos está acompañando y que sigue siendo parte de la familia, ¿no? Puede haber algunas otras variantes que uno se encuentre en algunas otras regiones. La otra forma de rendir el culto pues es ir a poner directamente los altares de los muertos a los panteones. Hay lugares que son eminentemente tradicionales de esto, aunque una cosa es la tradición, otra cosa es la necesidad. A mí me consta, y estoy hablando de algo que ocurrió hace más o menos 20 años, haber viajado a la zona de Michoacán, específicamente a la región de Quiroga, allá en el lago de Pátzcuaro, y me tocó estar metido en el panteón con un frío del demonio a la 1 de la mañana, y se nos ocurrió acercarnos a platicar con algunas de las personas que estaban allí sentadas. Muchas de ellas no querían platicar, no querían hablar, menos que se les entrevistara ni nada. Una señora aceptó de muy buena gana platicar con nosotros, y una de las preguntas, porque hacía un frío endemoniado, una de las preguntas fue, oiga, y por supuesto tenía a los niños chiquitos ahí como hechos bolita junto, ¿no? Oiga, ¿y no le da miedo que el niño aquí se le vaya a enfermar? La respuesta nos dejó más helados que la temperatura del lago. La señora nos dijo, básicamente, no puedo parafrasearle exacto porque ya hace mucho tiempo que esto ocurrió, pero sí la esencia es, ¿usted cree que yo estoy en este lugar por gusto o por rendirle culto a mis muertitos? Esto yo lo podría hacer en mi casa. Nada más que nosotros tenemos la necesidad de salir a que vengan los turistas, a que nos saquen las fotografías, a que nos dejen incluso hasta propinas, porque lo que se llega a juntar, estoy hablando de hace 20 años, lo que se llega a juntar en este tiempo, en estos 2 días que yo me estoy congelando aquí en el Panteón, es lo que nos permite sobrevivir medio año. Toda la vendimia que se hace en los pueblos de Quiroga, Paracho, Pátzcuaro mismo, etcétera, es lo que, la base comercial es lo que les permite sobrevivir la mitad del año. Entonces, así como que la tradición está condicionada bajo otra serie de circunstancias, y eso no solemos revisarlo y o no solemos verlo. Es importante para la cultura mexicana porque se supone que forma parte de este esquema de la tradición, pero ya sabemos que hay que llevárselo con mucho cuidado y relativarlo, sobre todo por un detalle, algo que va a pasar este año. A partir de la hechura de la película de Skyfall de James Bond, aquí en la Ciudad de México, recordarán que la primera secuencia
hace referencia, según esto, a un gran desfile del Día de Muertos, que no existe, eso no forma parte ni de la cultura ni de la tradición mexicana. Pues a partir de este año se va a hacer oficialmente por parte del gobierno de la Ciudad de México, porque se dieron cuenta que había mucha gente extranjera que creyó que esos eran fiestas y tradiciones reales y verdaderas, que la gente sale completamente vestida de muerto, que vienen estos gigantescos esqueletos en desfile como si estuvieras en la Quinta Avenida, como si estuvieras hablando de este desfile del Thanksgiving, etcétera. Y resulta que se dan cuenta que puede ser una mina de oro, pero no tiene nada que ver con el culto original de lo que nosotros tenemos aquí. Es eminentemente hecho para los turistas. Y esto también lo tenemos que dejar muy claro. Ya está en un sentido de un servicio utilitario, pragmático, económico, que yo no digo que sea malo. Nada más que no nos lo vendan como parte de la cultura y la tradición original, porque no tiene absolutamente nada que ver. Y tiene que ser recordado como un festejo fomentado por el propio Mancera. ¿Sí? Ahí no debemos de olvidarlo. A esa festividad a nivel internacional la UNESCO le ha dado la categoría de Patrimonio Cultural de la Humanidad, que hay que entender que no es porque sea México, hay que entender que forma parte de lo que representa esta riqueza cultural representativa a su vez específica de las formas de ver e interpretar el mundo en distintas culturas, en distintos países, en distintas épocas, en distintos lugares del mundo. Y que lo que se trata de hacer es preservar en su esencia para que esto no se pierda. Esto implica un reconocimiento a nivel internacional, es la proyección de la imagen del Día de Muertos en México a nivel internacional, que es interesante como parte del proceso histórico, pero que no es exclusivo de México. Ya debemos dejar de lado esos excesos nacionalistas que nos han generado más mal que bien, que no significa que debas dejar de hacer la tradición, pero entender que no somos el centro del universo, entender que México no marca el camino de lo que viene al resto del mundo. Si hablamos de diversidad debemos entender que nosotros tenemos aquí nuestra versión del Día de Muertos. Lo interesante sería revisar cómo lo entienden en otros lugares del mundo y eso implica también cómo se entienden el 1 y el 2 de noviembre, el Día de Todos los Santos y los Fieles Difuntos, pero no en México, sino en los lugares de donde partió originalmente. Ahí es lo que decía, cómo podremos hacer esta comparación con lo que ocurre en otros países. Entender que la muerte va a ser una obsesión dentro de la cultura humana, ya no nada más dentro de la cultura mexicana, pero se va a adecuar a los usos, las costumbres, las lenguas, las religiones de cada lugar. Porque lo que sí, esto no solo lo van a tener presente los indígenas, lo va a tener presente todo el mundo. Lo único que tenemos seguro en la vida es la etapa final, la parte de la muerte. Todos nos vamos a morir. Y por lo tanto, cada cultura y cada sociedad tiene su forma de entender y venerar este culto a la muerte. Recordemos, algunos de ustedes a lo mejor han visto la película Gladiador, el personaje principal que viene cargando unos como muñequitos hechos de entre piedrita y madera y que son sus dichosos penates. Los penates representan a los ancestros que tienen que ser recordados dentro de las fiestas de las calendas romanas y que implica que no olvides quiénes fueron tus padres, que implica que no olvides de dónde procedes y de dónde vienes y que debes de tenerles el mínimo de respeto dentro de este esquema, de esta cultura y esta sociedad. Eso lo hacían los romanos. A su manera lo van a adaptar los griegos. A su forma y a su manera lo van a tener los japoneses, lo van a tener los indios, lo van a tener todas las culturas del mundo. No nada más la cultura mexicana. Y que lo que nosotros entendemos y manejamos es la versión que nosotros estamos acostumbrados aquí a manejar, pero que debe ser parte de un esquema que nosotros debemos siempre de recordar que es una versión, esta es nuestra versión, por eso nos llama la atención, por eso nos gusta tanto, por eso nos gusta también tanto el pan de muerto, ¿no? Pero fíjense cómo muchas personas no se fijan en el pequeño detalle de que la versión de la tradición del pan de muerto, de repente tenemos ya estas versiones más pequeñitas que te venden en el Sanborns, que te venden en el Walmart, ahí sí no protestan. Ahí sí nadie dice es que eso no es la venta original. O cuando empezaron de cierto tiempo para acá a venderse calaveras hechas de amaranto, a venderse calaveras hechas de chocolate, a venderse otra serie de recuerdos que toman la esencia original, pero le están dando una nueva lógica y un nuevo sentido. ¿Esto qué significa? El culto está vivo. Curiosamente, está vivo el culto a los muertos. Es una de estas grandes paradojas de la historia de la cultura y la civilización humana, pero que nosotros no debemos dejar, no debemos de olvidar nunca, que forman parte de la cultura humana, no nada más de la parte mexicana. Siempre debemos de saber respetar y entender lo que es el sentido original de este culto muy nacional y muy mexicano, pero que también representa parte del interés por mantenerlo vivo con nuevas reglas del juego.
¿sí? Y esto implica la convivencia con los otros cultos extranjeros que también van llegando y que están tan comercializados como el propio culto a los muertos. La venta de los cempasúchiles, la venta del papel picado, la venta de las calaveritas, la reproducción de las ofrendas en chiquito, de los alimentos en pequeño. No me digan que eso no es comercialismo, por Dios. Entonces, como que debemos de tener un poco más cuidado de entender que estamos en una sociedad comercializada, sí, y el culto de los muertos también se ha comercializado de la misma manera que se ha comercializado lo del Halloween. Lo interesante, muy interesante desde la perspectiva antropológica, es ver cómo conviven entre ambos. Entonces tú vas a tener tus cráneos de amaranto con tus cráneos de chocolate, con tus cráneos de azúcar, conviviendo con Frankensteins, conviviendo con esqueletos a la europea, conviviendo con Dráculas, conviviendo con ratones, conviviendo con arañas, de algo que es un culto ya no eminentemente prehispánico, que es un culto entendido e interpretado en una sociedad moderna, en donde los niños en lo general no van a pedir solo su calaverita, sino también van a pedir la calaverita y el Halloween. Y niños que vienen disfrazados no de calaveras, vienen disfrazados de brujitas, vienen disfrazados de Dráculas y no tiene absolutamente nada de malo. Tenemos que aprender a ser más tolerantes en ese sentido y darnos cuenta que ya no existen los cultos aislados, ya no existen los cultos separados y netamente puros. Empezando porque nosotros somos una cultura y una sociedad eminentemente mestiza en el esquema cultural. Y esto no nos permite dejar de lado, sí, la veneración de una Virgen de Guadalupe en una versión muy mexicana, pero que es la madre de Jesús de Nazaret. No se nos debe de olvidar eso. El culto de los muertos está hibridizando los elementos locales con los elementos extranjeros. ¿Sí? Mucho de esta tradición es cuando se forja el nacionalismo, que para algunas personas es la forma más bruta de manejar el patriotismo, el pensar que nuestras ideas, nuestra lengua o nuestra cultura es superior a la de los demás. No tenemos una cultura prehispánica, ni tenemos una cultura del Día de Muertos que sea superior a la de los demás. Eso debemos dejar muy claro. Somos diferentes y vivimos en un mundo donde se supone que debemos de ser tolerantes a la diferencia. Eso siempre debemos de tenerlo bien claro. Ojalá que tengan la oportunidad de echarse un pancito de muerto y no se sientan mal si el pan de muerto tiene fruta o el pan de muerto viene con crema pastelera. Ahí no nos quejamos, ahí lo disfrutamos. El chiste de esto es festejar y lo más importante, que no olvides a tus ancestros. Ese es el sentido verdadero y original, porque sin esos ancestros que están muertos, tú no existes. Ojalá les sea de utilidad la información. Muchísimas gracias.